Jorge Rodríguez arremetió contra la Comisión de Primarias y la organización Súmate, que prestó apoyo al proceso. Los tildó de estafadores por supuestamente consumar un fraude el 22 de octubre. Desde el Palacio Federal Legislativo llamó a la revisión del Acuerdo de Barbados sobre derechos políticos y electorales por supuesta violación del punto 4 sobre garantías electorales. Dijo: vamos a solicitar de inmediato que la Comisión de Verificación de Acuerdos de Barbados, que integramos el doctor Gerardo Blay y yo, se reúna para evaluar esta situación, porque el punto 4 del acuerdo sobre la promoción de derechos políticos y electorales dice que las partes procurarán que las condiciones electorales, garantías, sean aplicables al resto de los procesos electorales que corresponda desarrollar. Y Luis Brito, como comentamos en el editorial, acude a la Corte Suprema de Justicia para impugnar el proceso de primarias con un recurso contencioso para que puedan revisarse en conjunto todas las irregularidades. Y la primera, como habíamos comentado, es que él dice: se inflaron descaradamente las cifras de participación. Vamos a Caracas. En la línea telefónica está el doctor Juan Manuel Rafali, destacado y muy respetado abogado constitucionalista. Juan Manuel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. No, César Miguel, buenos días. Muchas gracias a ti. Me gustaría, Juan Manuel, tu opinión sobre estas dos observaciones. Por un lado, Jorge Rodríguez pidiendo la revisión de la firma del Acuerdo de Barbados, porque según él se estafó a la población y se violó el punto 4. Y en segundo lugar, el señor Brito, ¿cuál es el problema, según él, que se hayan inflado las cifras? Si eso fue un hecho aparentemente privado, no era un hecho oficial a efectos del gobierno. ¿De qué estamos hablando en este momento, Juan Manuel? Bueno, vamos a hablar primero del tema del acuerdo, que me parece lo más relevante desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista del ámbito internacional, ¿no? Mira, César Miguel, no hay manera de leer el acuerdo, sobre todo el punto 11, e incluso el primer artículo que define su objeto, y que puedas llegar a la conclusión de que una persona que sacó 2.400.000 votos en una elección primaria no puede competir. Es decir, de cualquier manera que leas el acuerdo, tienes que entender que justamente fue establecido para permitir que todos los venezolanos que quieran puedan competir, y muy especialmente aquellos que tienen un peso específico, un liderazgo sustancial desde el punto de vista político, de cara a las elecciones de 2024. Entonces, más bien el acuerdo, y esto es muy importante, beneficia, facilita, si se cumple de buena fe, la participación política de María Corina Machado. Y hay algo muy importante, señala que las candidaturas deberán acogerse a lo que dice la ley y la Constitución. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la ley de la Contraloría, que es la que se ha aplicado de manera sesgada, inapropiada, tendenciosa para estar inhabilitando líderes políticos, no es, aplicable por encima de la Constitución. Primero porque lo dice la propia ley orgánica de la Contraloría, y segundo porque lo dice la propia Constitución. Y el 105 de la Constitución, como habrán oído muchas veces, es clarísimo. Solo pueden ser privados del derecho a ejercer cargos públicos aquellos quienes han recibido una sentencia penal firme producto de la comisión de delitos en el ejercicio de la función pública. María Corina Machado no es funcionario público desde hace años. Y además la única inhabilitación que tenía, que fue por un año, llegó a su término y por lo tanto no tiene eficacia de acuerdo a este artículo 105. Finalmente debemos decir que esa comunicación que mandó un funcionario de tercera línea al diputado Brito, que se ha convertido en un agente encargado de tratar de bombardear a la oposición por todas partes, simplemente emana de un funcionario que no es el competente,
no ha sido llamada María Corina Machado para ningún procedimiento, no hay ningún tipo de debido proceso en esto, no se le ha notificado ninguna resolución. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es simple y llanamente, si se sigue adelante con la idea de que hay una inhabilitación que no la hay, bueno, sería de facto, no es un tema de derecho. Pero al final esto se va a resolver, como dice la propia María Corina Machado, políticamente. Y ahí es donde el peso de los 2.300.000 votos que recibió el domingo, caramba, tiene una potencia enorme para lograr su participación efectiva en el proceso electoral presidencial del año que viene, del cual, por cierto, la Fuerza Armada, de acuerdo a la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación, obliga a defender la democracia. Y no es lo mismo estar diciendo, Maduro, vete ya, Maduro, te vas a ir por tal lado o por tal otro aeropuerto, a decir, yo tengo 2,5 millones de votos atrás, ya yo soy la primera opción que el pueblo quiere y a mí me tienen que dejar participar en una elección libre. Es muy distinto, entonces, el enfoque que desde el punto de vista político y discursivo, digamos, se está imponiendo ahora en esta nueva etapa. Juan Manuel, una otra pregunta. La señora Cilia Flores, que fue la primera que salió a revirar, a protestar por los resultados del domingo, incluso llegó a asomar la posibilidad de cárcel, pidió justicia contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria. ¿Cuál es el caso aquí? Bueno, mira, lo primero que, por cierto, eso se materializa es mediante una acción ayer, por lo menos hasta ahora, del mismo diputado Brito ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y resulta ser que, como tú decías en la introducción de esta conversación, el diputado Brito no tiene vela en este entierro. Es decir, no tiene interés actual y directo en ese proceso electoral porque ni se sintió convocado para ir a votar, ni votó, ni muchísimo menos fue candidato. Entonces no tiene ninguna vela en este entierro. Pero es que además el recurso contencioso electoral lo que supone es el establecimiento de fallas en los conteos de votos a favor de cada candidato, problemas relacionados con las inconsistencias numéricas en cuanto a quién fue el ganador o no y este tipo de cosas. La reforma de la ley del sufragio más reciente incluso atemperó el tema de los delitos electorales y los define y los limita muy bien sobre la base de lo que es por decirlo así, el saboteo del proceso electoral, la destrucción de material, el ataque a los centros de votación, etc. O sea que esto penalmente tampoco tendría ni pies ni cabeza. Ahora, si estuviéramos en un Estado de Derecho donde tienes un Poder Judicial que deba respetar la independencia, o mejor dicho, deba asumir su independencia y actuar conforme a derecho, esto ni siquiera se hubiera admitido. Pero ese es el problema, que estamos ante, pues, un Estado en donde la separación de los poderes públicos deja de ser la garantía de cumplimiento de la Constitución y eso nos deja en el terreno de la lucha política. Y por eso es que en el fondo están tratando de hacer palidecer un resultado de las primarias que fue enormemente vigoroso al punto de que creo que ellos mismos resultaron muy sorprendidos y deben estar preguntándose, bueno, esto como que está cambiando a pasos agigantados y la verdad es que eso los dejaría en el camino de tomar actitudes incluso peores a las que hoy en día han materializado. De modo que, bueno, yo creo que estamos en una nueva etapa, creo que es una lucha mucho más política que jurídica, creo que si fuera jurídica sería evidentemente un paseo porque no hay manera de sostener ni la supuesta inhabilitación que no existe, ni muchísimo menos un tema que vimos todos en las calles de masiva participación electoral. Eso es lo que sí te puedo decir. Te agradezco mucho esta brillante intervención, Juan Manuel, como de costumbre. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti. Saludos. El doctor Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista, profesor universitario desde Caracas. 9:46. Lo que pasa en Latinoamérica.
en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.